Muy buenas tardes a la audiencia de Presencia.mx y de Presencia Sureste. Hoy realizamos este programa especial con el objetivo de contribuir a la información veraz y objetiva cuando se vive esta pandemia del coronavirus. Es muy importante la información objetiva y para poder brindar información objetiva pues se tiene que hablar con especialistas. Por esto, invitamos a dos personas muy importantes, en este caso a la psicóloga Perla Guzmán Ruiz, egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y también al doctor David Martínez Pérez, médico internista, egresado de la Escuela Latinoamericana de Medicina de la República de Cuba. Muchas gracias. Como decía en un principio, este programa especial tiene el objetivo de brindar información objetiva en estos momentos y sobre todo cuando ya entramos en lo que se le llama la fase 2 y que seguramente es muy importante que tengamos bien claro de qué se trata la fase 2 del coronavirus. En estos momentos, a nivel mundial, quiero comentarles que este jueves, según reportes de prensa serios, nos dicen que ya llegaron al 500,000 en todo el mundo. 503,219 contagiados confirmados. China con 81,285 casos, Italia con 74,386, Estados Unidos con 75,069, lideran las cifras de infectados. Han fallecido 22,329 personas a causa del nuevo coronavirus. Más de 121,000 se han recuperado ya de la enfermedad. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, reprochó a los líderes mundiales por desperdiciar un tiempo precioso en la lucha contra un virus. Lo describió como el enemigo público número 1. Y bien, estamos hablando de cifras mundiales. Esto es muy importante citarlo. Y nuestro entorno más próximo pues es nuestro estado Veracruz y nuestra región que colinda con los estados de Tabasco, Chiapas y Oaxaca, el sur de Veracruz, el municipio de Las Chuapas. Aquí en el estado, desde hace ya varios días, solamente se habla de 7 casos de personas contagiadas y otro número de personas que son sospechosas y que están bajo análisis. Pero bien, doctor David, quisiéramos quizás comenzar por esa parte, claro, adelante. Si nos permite, Perla, por la parte médica, la fase 2. Cuando se habla de la fase 2, ¿de qué estamos hablando? Bueno, primero que nada, buenas tardes y gracias por la invitación. Pues ya lo habíamos tocado en algún otro momento, ¿no? Las fases en las cuales la estrategia en cuanto a esta epidemia por parte del gobierno mexicano se trazó. O sea, no es igual en todos lados, ni tampoco la OMS tiene la misma, digamos, clasificación de las fases. Por eso a veces hay un poquito de controversia en que si anunciaron fase 2 y aquí todavía no, y pero es cosas internas, cada país tiene su forma de planear la estrategia. Aquí como nos explicaron, ¿no? en la fase 1 era donde había, casos eran importados y podría haber transmisión a la primera generación, a la segunda generación, es decir, un paciente que vino de un país con alto riesgo o alto número de pacientes con COVID-19 demostrado, que viniera a México, se le hacía el monitoreo, se le hacía la prueba, se comprobaba que era positivo y incluso todavía se permitía en esa fase, de acuerdo a la definición, que hubiera contagio con alguien cercano, se dice la primera y segunda generación. Ya en la parte de la fase 2, y eso implicaba ¿para qué se hacía? Pues para unas medidas, ¿no?, que se tomaron en algún momento, que todavía era la prevención, el control de los casos, de los contactos, y a ellos solamente se hacían las pruebas.
Ya la fase 2 es cuando hay una dispersión comunitaria, o sea, ya hay brotes, que lo platicamos también en su momento, que hay brotes ya en localidades y ya no es posible ese, digamos, ese rastreo, esa identificación de dónde hubo el contacto y de quién se contagió. Ya es muy difícil por la gran cantidad de casos. En este momento nos encontramos en esa fase y también implica tomar medidas. Medidas desde el punto de vista de preventivos, como eran lo que había desde el principio, nos estuvieron diciendo, del saludo, evitar el saludo, el beso, el abrazo, insistir en el lavado de manos, y ya vienen las otras medidas, que es la sana distancia y pues mantenerse en sus viviendas la mayor parte de la población y suspender algunas actividades, sobre todo escolares, y algunas que no son denominadas esenciales. Esas son lo que es la fase 2. La fase 2. Y hay una situación que se ha registrado, ¿no? Escuchábamos que estaba pasando en China, escuchamos que estaba pasando en otros países de Europa, y lo veíamos un tanto lejano. ¿Sí? Sin embargo, cuando ya se empieza a hablar casos en el país, ya como que la gente está esperando en qué momento se presentan casos en las Chuapas, y empieza a haber como una situación de paniqueo, por así decirlo, y ahí en ese sentido, Perla, tú eres la especialista, ¿qué nos está pasando? Bueno. ¿Estamos exagerando? Yo no podría decir que estamos exagerando. Correcto. Realmente cuando nosotros pasamos una situación adversa, alguna situación estresante, ya sea de manera exterior o de manera interior, va a haber una reacción emocional. Nuestra meta fundamental es identificar las emociones que acompañan esta problemática o esta situación estresante para poder tener un buen control o una regulación a este malestar emocional y encontrar la solución al problema que se esté viviendo. Entonces, esta pandemia que estamos viviendo va a desencadenar de manera normal picos de estrés, picos de ansiedad, derivado a la incertidumbre que nosotros estamos presentando sobre esta amenaza nueva, esta amenaza desconocida y que no sabemos cuánto dure. Entonces, pasar por esta situación va a generar que nosotros estemos en un momento de riesgo. Porque muchos de los que somos en esta área podemos identificar y también reconocer para algunos colegas a nivel no solo en México, sino en otros países, que está prevaleciendo la información de que la persona puede estar presentando dos cuestiones en este aislamiento o en esta cuarentena que estamos pasando. O bien puede estar en el riesgo de infectarse o bien en el riesgo de presentar alguna enfermedad de la salud mental. ¿Cuáles son estas emociones que vamos a vivir y que algunos quizás ya están presentando? Bueno, yo enlisté algunas que son las más altas que pueden prevalecer en estos momentos y dentro de esta cuarentena y dentro de esta fase y como las siguientes fases. Una de las principales que va a aparecer va a ser el miedo. El miedo porque se acaben los productos o los insumos, el miedo por contagiarme, el miedo por contagiar al otro, el miedo por dejar la rutina, por dejar cosas pendientes. Entonces, esta emoción es algo muy normal que presentamos porque hay una amenaza externa. Entonces, biológicamente y neuronalmente vamos a tener este sentido captativo de alerta, que nos va a llevar a tener pensamientos quizás en algún momento, y qué va a pasar si a mí me sucede y contagio a mi familia, y qué va a pasar si se acaban los productos o cierran todos los negocios. Este tipo de pensamientos va a desencadenar en la persona conductas disfuncionales. ¿Cuáles podrían ser esas conductas disfuncionales? A veces no podemos darnos cuenta cuando nosotros tenemos un malestar emocional, cómo reaccionamos. Comúnmente reaccionamos de una manera muy disfuncional, o bien empezamos a hacer cosas de manera compulsiva. En este caso y en esta situación de la que estamos hablando, empiezan a ver las noticias de manera continua y de manera obsesiva.
Esas son reacciones disfuncionales que va a prevalecer a partir de esa emoción. Hay otro tipo de reacciones funcionales, como que empecemos a tener actividades recreativas, creativas y formativas, que esas son las que podríamos recomendar para poder regular esta emoción. Una segunda emoción es la frustración. Esta sensación de perder la libertad y al mismo tiempo prevalezca la incapacidad para desarrollar proyectos o metas personales o en la cuestión de trabajo. Esta frustración se va a vivir en el de no puedo salir a comprar cosas. Recordemos que las emociones van a detonar pensamientos y los pensamientos también pueden detonar emociones. Es un esquema que tenemos en el que tenemos al pensamiento, a la emoción o sensación y a la conducta. Estos tres se coordinan y algunas veces lo más aconsejable es que podamos identificar la manera en que estamos pensando. Por eso estoy dando algunos ejemplos de algunos pensamientos o ideas que podemos tan solo quedarnos en nuestra mente o quizás en algún momento verbalizarlo. Esta idea de no poder salir, de no puedo socializar, va a detonar pues que tengamos esta emoción de frustración. ¿Qué es lo más conveniente y lo que se sugiere para poder regular esta emoción? Que mantengamos un poquito la comunicación y el diálogo a partir de nuestras redes digitales que tenemos en estos momentos. Otra de las emociones también que va a surgir va a ser lo que viene siendo el enojo. El enojo de que algo esté pasando o lo que estén haciendo sea injusto, no sea lo más certero. Y el enojo viene siempre a partir de una situación amenazante, que tenga que dañar o que dañe mi salud, mi prosperidad, mi bienestar y mi físico. Cuando pasa esto, pues obviamente vienen estas cuestiones o conductas violentas que hemos hablado hace unos días, en las que empiezan a atacar a las personas que se filtran los nombres de ellas. Algo que está pasando. Efectivamente. O estar verbalizando es que el gobierno debiera de cerrar fronteras, eso no va a ser mi culpa. Ese tipo de pensamientos deja ver la emoción de enojo. Lo más adecuado es evitar este conflicto o los conflictos o las acciones violentas, verbales o físicas que podríamos tener y denunciar si nosotros estamos viendo algo que no está bien, que dentro de nosotros, digamos, no está dentro de los reglamentos que nos están haciendo llegar las instituciones oficiales, pues denunciarlo a donde es el medio adecuado. Otra también que vamos a tener va a ser esta sensación de tristeza. La tristeza es esa sensación que nos lleva a nosotros mismos y que viene a partir de ese estado de soledad. ¿Quiénes son más probables que lo presenten? Las personas que están o que han estado como personas de la tercera edad en soledad, por así decirlo, o que viven solos, son las más vulnerables a presentar esta emoción. Y se puede expresar o tener esos pensamientos como, ay, no tengo ganas de hacer nada, aun cuando tengo que dar de comer, aun cuando tengo miles de cosas que podría realizar, no tengo ganas. Entonces, esta sensación de tristeza, pues obviamente va a generar que se aísle más la persona, no se vincule con las personas que se encuentran a su alrededor como vecinos o familiares, o que no busque el apoyo por medio de redes sociales con personas cercanas, familiares o amigos. Eso va a detonar. Va a detonar también ataques de ansiedad. Los ataques de ansiedad se deriva, o más que nada la ansiedad se deriva porque hay un estímulo externo que genera esta amenaza y esta sensación de peligro y nos prepara a una huida, nos prepara a reaccionar. Entonces, se va a presentar mucho en las personas el tener estos malos hábitos, por así decirlo, como empezar a comer más o utilizar o consumir sustancias fuertes como el alcohol, el tabaco, que viene a hacer o tener un daño a largo por todo este consumo excesivo. Lo más adecuado es ocupar toda esa energía para poder crear o organizar ciertas rutinas o actividades o tareas que nos pueda beneficiar con toda esa energía que ya estamos presentando. Faltan varios. Vale. La sensación de aburrimiento, la sensación de soledad, por así, y citar algunos de los más importantes de las emociones que podemos estar presentando a partir de esta pandemia, a partir de esta cuarentena. Sí, muy interesante lo que estás comentando,
Perla, sobre todo porque es algo que se está dando en la comunidad, desafortunadamente. Digo, y lo que pasa aquí ha pasado en todo el mundo. Sí, de situaciones de discriminación, de agresiones contra personas que se cree y se dice que están infectados, cuando eso ni siquiera debería de pasar por nuestra cabeza. Digo, encima de que alguien tiene el infortunio de tener alguna enfermedad y ser agredido, creo que es una vileza, definitivamente. Como dice la psicóloga de los grupos vulnerables, ¿no? Por ejemplo, los ancianos, que son los que más están sufriendo de esta enfermedad y las complicaciones, que los hay que someterlos a aislamiento, e incluso a que tengan distanciamiento físico, no tanto emocional, pero sí físico, y si están pasando por alguna situación de estas, pues se va a exacerbar todavía, y hay que protegerlos, ¿no? Y aparte que pueda dañar físicamente, también daña anímicamente. Entonces es importante poder regular nuestros estados emocionales, identificar los que yo esté presentando y tratar de protegerme a mí primero y proteger a los que están a mi alrededor. Eso habla de mucha tolerancia al malestar, porque puede pasar que yo entre en un cuadro ansioso y en un estrés agudo, pero yo estoy con mis hijos, y entonces a mis hijos les estoy mandando ese mensaje para poder reaccionar ante una adversidad. Ellos significan eso, se quedan con esa introyección, y cada vez que ellos pasen alguna adversidad, alguna situación fuerte, vulnerable, ellos van a reaccionar de esa enseñanza, de ese aprendizaje, que en algún momento esto va a quedar en la enseñanza y en el desarrollo de los niños y de personas, adolescentes, y quizás también de los mismos adultos de la edad, de la vejez. Creo que ya hay alguna pregunta, producción, por ahí, ¿sí? ¿Podrías apoyarnos? Preguntan si es cierto que el calor mata el virus. Miren, esa cuestión se difundió mucho en los primeros momentos en que empezamos a conocer de la epidemia. Como todos sabemos, es un virus nuevo, se está conociendo muchas cosas. Algo que se planteó como teórico era eso, ¿no? Que el calor y la humedad pudiera, digamos, matar el virus, y esto plantearlo como una esperanza, ¿no? Para los lugares que somos del trópico o subtrópico, y que podemos tener climas húmedos y elevados, ¿no? De temperatura. Más sin embargo, por ejemplo, se vio un fenómeno que es en Puerto Rico, que había infectados, y Puerto Rico pues hay muchísimo calor. Entonces derrumbaba esa teoría y se empezaron a hacer algunos estudios descriptivos sobre los casos en donde se están dando y todo, y además investigando como tal al virus, y hasta el momento no se puede afirmar que el calor pueda matar al virus o nos dé cierta protección contra esta pandemia. Así que, o sea, no podemos esperar a que algo externo, lo que hablaban, nos vaya a salvar, no, nos tenemos que sumar todos en un esfuerzo y a hacer las medidas, sobre todo el distanciamiento social, pero no nada más es para mí, sino es para ti, para mi familia y para todos. O sea, al yo distanciarme socialmente, me estoy protegiendo y estoy protegiendo a todos. No es o sea, eso del calor está totalmente descartado. Estamos dando respuesta a nuestro lector, a una persona que nos está viendo, a Eric García Hernández. Te agradecemos mucho por la pregunta y esperamos que haya sido contestada. Y asimismo invitamos a quienes nos están viendo a participar. Esto es muy importante. De hecho, este es el objetivo de este programa, que usted participe y pregunte. Doctor, igual ya acá nos dice Selene Hernández, y porque la gente sube cosas que no son verdades, como que ya hay la vacuna para el coronavirus. Sí, Selene, y yo quisiera aquí comentar, Perla, escuchaba que decías que una de las reacciones de las personas es a informarse obsesivamente. Claro. Y esto, en términos ya mediáticos, yo lo que puedo contribuir es que esa información debe de ser una información objetiva. Hoy en día tenemos muchísima información,
pero no toda la información es cierta ni toda la información es de calidad. Ahí es también un ejercicio que yo creo que esta situación nos va a dejar como lección, el saber informarnos. Y ahí yo lo he dicho, es la oportunidad también de los medios de comunicación de asumir la responsabilidad de informar con objetividad, de informar con profesionalismo. Eso es muy importante y esto obviamente que da una mejor calidad para enfrentar este problema. Doctor David. Con respecto a la vacuna, pues les puedo decir que todo el mundo quisiéramos, ¿no?, que ya hubiera una vacuna. Hay varios ensayos clínicos, hay varios vacunas que están en diferentes fases de estudio. La última ya es el ensayo clínico, ya verlo en población general. Pero, o sea, lo que yo les puedo dar de mensaje concreto es que no esperemos la vacuna para esta epidemia. O sea, esta epidemia hay que, reitero, las medidas que están dando para tratar de no continuar esparciendo la infección. Y la vacuna, les recuerdo, las vacunas son profilácticas. O sea, porque también a veces se confunde como de que si viene la vacuna, y no, el que esté enfermo de COVID-19, el tratamiento, por ejemplo, que digamos que hoy ya se está probando alguna vacuna, ya está con todos los estudios y ya sale al mercado. El paciente enfermo no le sirve esa vacuna, es profiláctica para que no tengamos nuevamente brotes como en otras ocasiones. Así pasó con la influenza. Y más sin embargo, la vacunación de la influenza, por ejemplo, el gobierno mexicano cubre con todos los años, ¿no?, el surtimiento de esta vacuna, más sin embargo no nos vacunábamos. Entonces, ese fenómeno de la vacunación y eso, pues todo es otro tema bien grande, porque ya ve hasta el movimiento antivacunas que salió y ahí tenemos casos ya de sarampión, ya tenemos otras enfermedades que están reemergiendo, que ya en México no las teníamos, las teníamos erradicadas. Hasta el momento, vacuna no hay diferentes fases de estudios de varias vacunas, varios países están haciendo, pero bueno, vamos a hacernos la idea de que este año no vamos a tener vacuna. Y el mejor medicamento ahorita son las medidas sanitarias. De prevención. De prevención. Giovanni López hace una pregunta. Dice, las compras de pánico causan desabasto en las tiendas. ¿Qué recomiendan a la sociedad? Yo creo que ahí cuando entran ya en pánico, cuando ya queremos... ¿Qué tiene que ver con la emoción? Con la emoción. Realmente vuelvo a insistir, cuando viene la emoción, cuando viene el enojo, cuando viene la frustración, son emociones negativas que van a generar un malestar emocional. Por ende, vamos a reaccionar de manera impulsiva, sin poder identificar la emoción que prevalece en nosotros para poder afrontar de manera clara y objetiva, y a veces con una mente un poquito más fría, este tipo de situación. El poder regular el malestar emocional, justamente trae algunas estrategias para poder trabajar, ya sea la ansiedad, ya sea el miedo, ya sea el enojo y todas las emociones que acabo de mencionar hace un momento, pues parte de un ejercicio mental, un ejercicio físico que podemos marcar, por ejemplo, las respiraciones. La respiración es la herramienta importante para cualquier ataque de ansiedad, cualquier ataque de pánico y de miedo. Si uno aprende a poder respirar de una manera consciente, nosotros tenemos una técnica que se llama la respiración diafragmática. Esta respiración yo creo que a lo mejor también el doctor la conozca y que ayuda en algunos casos a poder controlar el pánico o la ansiedad que podamos tener, que son estos picos de estrés y de ansiedad que van a desencadenarse y van a afectar nuestro estado de ánimo porque nos va a vulnerar. La técnica de respiración diafragmática consiste en solo respirar por la nariz, contando aproximadamente 3 segundos, inhalando todo el aire que yo pueda llevar hacia mi cuerpo, manteniendo la respiración unos 4 segundos, pero ese mismo aire que introduzca por la nariz y tratar de inflamar nuestro estómago, llevarlo a nuestro estómago, como si el estómago se estuviera inflando, como un globito. Al momento que yo inhalo, se
va directo al estómago, evitando que se levante lo que es la parte del pecho. No, la meta no es llevar el aire a los pulmones, sino llevar el aire al estómago e ir exhalando en 6 tiempos de manera lenta, tranquila, solo por la boca, aperturándola. Si hacemos este pequeño ejercicio 7 veces, en la mañana quizás o en la tarde, 2 veces en estos momentos que voy a estar en esta cuarentena, puede ser un gran ejercicio que pueda ayudar a reducir la sintomatología, no a reducir la vulnerabilidad, porque es evidente que con esta situación vamos a estar muy vulnerables. Entonces, la técnica de respiración diafragmática, técnicas de relajación, que hoy en estos momentos hay muchos colegas que están aperturando por vía internet cursos o entrenamientos en YouTube que te pueden asesorar para poder hacer una relajación progresiva y en dado caso hasta llegar a meditar o llegar a practicar lo que es la técnica de mindfulness. Esta técnica que ayuda bastante a poder ir disminuyendo la emoción, reduciéndola para que no te lleve a acciones impulsivas y obsesivas. Entonces esta técnica podemos encontrar en YouTube muchas como de autoayuda que te puedan beneficiar para poder controlar la sintomatología. Correcto. Yo sí quiero hacer pues, una observación con respecto a las compras de pánico. Yo creo que esta epidemia nos tiene que enseñar como humanidad a dejar de ser un poco egoístas. ¿Por qué? Porque hacemos las compras de pánico y pues sabemos la situación económica en México. Hay 50 millones aproximadamente de pobres. O sea, ellos no van a, un grupo, millones de mexicanos no van a poder hacer compras de pánico porque no tienen, digamos, la disponibilidad económica para hacerlo y compran del día al día. Entonces, al hacer compras de pánico, yo acaparo, yo que sí tengo posibilidades, acaparo y dejo sin posibilidad a alguien que pueda tener, como es en el caso de los adultos mayores, que quizás viven de su pensión o viven de, como veíamos, se ha hecho muy viral, los cerillos, ¿no?, en los supermercados. La mayoría son mayores de edad y ellos no van a poder hacer esa compra de pánico, no tienen la posibilidad y más sin embargo se pueden quedar sin el desabasto de algún tipo de insumos esenciales, digamos, básicos para ellos. Y entonces pues el llamado, ¿no? Tenemos que reflexionar, tenemos que meditar mucho sobre nuestras actitudes hacia la sociedad. O sea, esto tiene que ser una enseñanza para todos y debemos de ser compartidos, o sea, y no pensar nada más en uno. Estamos viendo en el caso de los medicamentos, estaba viendo un reportaje sobre el Plaquenil, que se hizo también muy famoso, la hidroxicloroquina, que podría ser profiláctica. Se quedaron sin medicamentos los pacientes que sí la deberían de tomar, como son pacientes que tienen algunas enfermedades del colágeno o reumática, y ellos no tienen, o sea, no han podido comprar más. Sin embargo, estoy seguro que hubo gente que hizo compras de pánico y acaparó el medicamento. Y realmente no está todavía, digamos, demostrado, ni está todavía en los protocolos de tratamiento. O sea que muy probablemente, depende de cómo se hagan, ya hay estudios, ¿no? Se están haciendo estudios controlados, bien diseñados para ver si esto nos va a servir o no. Pero si, digamos, no llegara a servir, pues ahí se van a quedar con su Plaquenil y dejaron a alguien que sí lo necesitaba, pues sin poder tener posibilidad de ello, como pasó al principio con los cubrebocas. Había pacientes que sí lo requieren, por ejemplo, con tuberculosis se quedaron sin cubrebocas. ¿Y qué tuvieron que hacer? Pues andar en la calle sin cubrebocas y esparciendo la enfermedad. Otro mal. De hecho, en ese sentido, y aprovechando, Diego López pregunta, ¿qué tan efectivo es el uso de cubrebocas ante el COVID-19? Saludos al médico David. Muchas gracias. Bueno, ya también es un tema que hemos abordado. El cubrebocas está bien establecido, está bien demostrado que no tiene utilidad para prevenir la infección. O sea, tener un cubrebocas de los convencionales, de los azules que son muy famosos, lo debe de usar el paciente que tiene síntomas. Estamos hablando de una enfermedad que se transmite por gotas y aerosoles. Entonces, si tiene síntomas, pues lo correcto es toser o estornudar de etiqueta.
pero puede ser que pues se le escape o no sé, entonces es mejor traer eso para proteger a los demás. Pero si yo quiero protegerme de ese virus, por ejemplo, que alguien aquí tuviera esa infección y estornudara o estuviera hablando, formando aerosoles, y yo tuviera ese cubrebocas, a mí no me protegería en nada, ese tipo de cubrebocas. ¿Por qué? Porque las partículas aerosoles son muy pequeñas que atraviesan esa barrera y pues las puedo aspirar y pueden llegar a mis mucosas nasales o orales. Ahora, hay cubrebocas especializados. También los agarraron, incluso hay hasta políticos que, pues usando de su condición, han salido haciendo Face Live y todo con cubrebocas especiales. O sea, los hospitales estamos sufriendo por desabasto, es una realidad. Y el que debe de usar ese tipo de cubrebocas es el personal de salud que va a estar en contacto con un paciente confirmado de COVID-19 o con casos sospechosos. Y volvemos a lo mismo, empiezan la gente, pues entonces compro la N95 que es la mejor, y logran tener un desabasto o acaparamiento, y entonces en los hospitales estamos sufriendo de no tener ese insumo necesario para el personal de salud. Incluso en Jalapa hubo hace poco una manifestación de un hospital porque no tenían insumos para la protección del personal médico que estuviera atendiendo casos de esta naturaleza. En ese sentido, doctor, yo quisiera preguntarle, mucha gente está recurriendo a los cubrebocas de tela. De hecho, se está haciendo como que ahorita las personas que se dedican a la costura tienen alta demanda de cubrebocas de tela. Bueno, como le digo, ese tipo de cubrebocas podría servir a alguien que tuviera síntomas, pero si no tiene síntomas es por demás, solamente es contribuir a también dispersar ese miedo social que estamos viviendo o ese pánico ante la enfermedad, y no los va a proteger de contraer la infección. Correcto. Nada por citar a Otep Rey, igual Otep, en relación a tu pregunta de recomendaciones para ayudar a controlar la ansiedad en relación al COVID-19, espero que haya sido contestada con lo que comentó la psicóloga Perla. Y quisiera yo agregar, ahorita que estaba yo escuchando en esta cuestión de las compras de pánico, en un trabajo periodístico realizado en presencia, se hizo una cuestión que me pareció algo que hay que tomar en cuenta, hay que reflexionar. Hay personas que pueden ir y comprar su despensa completa y llevar la despensa de la quincena o la del mes, pero hay personas que realmente compran al día y ellos compran en las tienditas. Y en las tienditas nos están reportando los tenderos que están sufriendo porque los proveedores, al no tener productos, se los encarecen. ¿A quién golpea esta situación? Precisamente a las personas más vulnerables, a los sectores más pobres de la ciudad, a los que van a las tienditas y tienen que comprar poco a poco, les sale realmente caro. ¿Por qué? Porque en los supermercados se están agotando los productos. Hagamos conciencia, es muy importante una humildad, hacer conciencia. Y una empatía, que es lo que falta, aprender a mirar con bondad al otro y aprender a mirarse uno con bondad, que es lo que hace falta también, esa falta de sensibilización ante estas situaciones caóticas y drásticas que pasamos, que no deseamos, que no pedimos, pero que se dan. Sí, claro. Maed dice, hola, buenas noches. En los hospitales del IMSS y Hospital Regional de Coatzacoalcos, ¿cuentan con las pruebas para detectar el virus? Bueno, mira, en cuanto al IMSS, que es donde yo laboro, le puedo decir que sí hay las pruebas para los casos sospechosos. De hecho, o sea, es que cada institución plantea su estrategia. No dudo que la Secretaría de Salud también los tenga, pero para, digamos, optimizar el recurso, que le voy a aclarar, yo no trabajo no soy ningún representante del gobierno, ni defiendo nada. O sea, solamente la cuestión objetiva, lo que tenemos y que tenemos que utilizarlo bien. ¿Por qué no tenemos más o eso? Pues ya es otras cuestiones que están muy ajenas a uno, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, en el IMSS, en la unidad 36, se trazó la dirección del hospital adelantada y oportunamente decidieron hacer un módulo de enfermedades respiratorias.
y ahí se selecciona quién se va a ser sometido a la prueba o no, para optimizar el recurso. La información que nos dan es que hay las pruebas, y también es eso lo que decían de las fake news, ¿no? Yo como médico ni he escuchado ni nada a alguien que le digan que no reporte o que oculte información. De hecho, nos han dicho, o sea, nos han instado a que rápido informemos para que todo sea oportuno, y sobre las deficiencias se informen y todo para que se traten de subsanar, ¿no?, las cuestiones que hay. Y bien, doctor, si bien un sector muy vulnerable ante el contagio de coronavirus son las personas de la tercera edad, ¿por qué? ¿Por qué son tan vulnerables? ¿Por qué son tan sensibles? Es decir, hay varias teorías. La más, digamos, acertada, al menos la que más ha convencido desde el punto de vista científico, es la presencia de unos receptores a nivel del sistema respiratorio, sobre todo la orofaringe y a nivel de los bronquios. Esos receptores son compatibles, digamos, con los también receptores que tiene el virus. Entonces, cuando adquirimos la infección, el virus tiene, digamos, dónde anclarse o dónde poder, un ambiente propicio para que pueda infectar y pueda provocar la enfermedad. Esos receptores, por ejemplo, se han visto que en los niños están disminuidos, entonces se decía o se planteaba, no, por eso a los niños no les da. Más sin embargo, ya vimos que hay casos en menores de edad. También es un fenómeno que se ve en las epidemias. Cuando hay muchos casos o cuando hay una epidemia, pues las cosas, digamos, raras de esa enfermedad que se podrían describir, no, pues es raro que presente tal cosa, eso, se pueden ver con cierta frecuencia. ¿Por qué? Por la cantidad de casos. Por ejemplo, en el dengue que nosotros vivimos, no, pues es raro que tenga diarrea, pues puede haber dengue. Nosotros aquí que vivimos todos los años, vivimos con dengue, pues tenemos dengue con diarrea. Quizás en algunas ciudades donde se ven pocos casos y eso sea raro o nunca lo vean. Entonces, hasta ahorita los niños que hay en México infectados o que se han infectado han sido en ciudades, por ejemplo, que han venido de España o de Italia, donde la infección pues está diseminada en toda la población, y hay muchos casos, miles de casos, y pues ahí quizás se pueda ver digamos, cosas raras de la infección. Pero la justificación del por qué es por la expresión de estos receptores. Por ejemplo, los hipertensos también es otro riesgo, y los hipertensos expresan más esos receptores que en la población normal. Los diabéticos también expresan más esos receptores que la población normal. Entonces, también hay unos medicamentos que pueden provocar que el organismo presente estos receptores con mayor frecuencia. Lo hablábamos del ibuprofeno, que se habló, y algunos antihipertensivos. Ya las sociedades de cardiología del mundo dijeron que no hay que suspender los medicamentos a los pacientes hipertensos. El mal puede ser mayor al suspenderlo. Entonces, pero el ibuprofeno, pues hay que tener sus precauciones. Por eso, hasta el momento, todas las recomendaciones es paracetamol para aliviar los síntomas. Perfecto. Una de las primeras acciones gubernamentales fue la cuestión de suspender las clases. Y bueno, hay opinión personal, creo que se debió aprovechar bien, porque bueno, lo que yo entiendo y lo que he sabido es que los niños no sufren tanto los efectos del coronavirus, sin embargo son potencialmente transmisores de la enfermedad, y por las características propias de un niño, ¿no? Que es difícil controlar que se toque sus manitos, que anden tocando las cosas, ese tipo de situación. Pero también los niños son muy eficientes para transmitirnos cultura. Así es. Sí, yo recuerdo, es decir, si a un niño le enseñas y le dices que se tienen que lavar las manos, como periquito en la casa no los recuerdan. Sí, y yo creo que esa oportunidad se nos fue de las manos. Pero efectivamente
¿No es tan peligroso para los niños el coronavirus, doctor? Bueno, mire, pues si vemos los casos que han habido comparado con los casos, digamos, adultos mayores, pues es muy poca la infección en los niños. Más sin embargo, todos actualmente, o sea, estamos viviendo una pandemia y tenemos que tener precaución todos, toda la población, más los grupos más vulnerables, como son los adultos mayores, los pacientes con enfermedades crónicas o enfermedades pulmonares o las embarazadas o enfermedades renales. Pero debemos de tener esa percepción de que tenemos que cuidarnos todos. Es verdad lo que decía de los niños, y ahí viene la controversia sobre las decisiones, pues un tanto políticas, ¿no? Los niños, o sea, si se infectan, o eso es muy probable que todavía más que la población normal tengan síntomas leves o estén asintomáticos. Pero esta infección por el SARS-CoV-2 tiene una característica que creo que es, digamos, la más llamativa, o la más, al menos desde el punto de vista médico, que más nos alarma, que siendo asintomáticos pueden transmitir la infección. Entonces, ¿con quién se quedaron? Por ejemplo, se suspenden las clases y el padre o el madre tiene que trabajar. ¿Con quién se queda ese menor? Con el abuelito. Y el abuelito es el más vulnerable, el que más se puede complicar. Entonces son situaciones muy complejas. O sea, podemos opinar, podemos tener ciertas, digamos, filiaciones o tener algunas simpatías con gobierno o no con el gobierno, pero todas las decisiones son muy complejas, todo es muy complejo decidir suspenderlo. Desde el principio de la epidemia, muchos pedían cierren fronteras, háganle pruebas a todo mundo y suspendan toda actividad. O sea, todo lo que compete tomar esas decisiones es algo bien complejo. Si estuviéramos en países de primer mundo no han podido o no pudieron hacer eso, entonces nosotros estamos en una situación muy difícil. Entonces, las decisiones, si las han tomado bien o mal, yo creo que lo va a decir el tiempo. No estamos ahorita en disposición de hacer una evaluación de si se están haciendo bien las cosas o no. Ahora, la información que tenemos es que, por ejemplo, decisiones que se debían de tomar en la fase 2 se tomaron antes, como es la suspensión de clases, la de la sana distancia. ¿Y por qué se decidió en este tiempo adelantarlo? Bueno, digamos, cálculos matemáticos que hacen y piensan que en esta fecha era cuando más podía haber más dispersión de la infección y de esa forma poder detener esa propagación. Esos son los cálculos que hacen los que se dedican a eso, ¿no? Efectivamente. Hemos leído en WhatsApp y en las redes sociales esa parte de madres que están desesperadas porque tienen a sus niños en casa. Sí, y están reclamándole muy fuertemente a los maestros de que además les dejaron toda una carga de tarea que obviamente que eso conlleva situaciones de estrés. Entiendo. ¿Cómo manejarlo? Bueno, principalmente decías algo sobre los niños, comentando con el doctor. Hay que ser claros y alguna de las recomendaciones que en algún reportaje me pidió uno de tus reporteros, yo les comentaba que con los niños y con las personas de la tercera edad como son personas más sensibles a lo que oyen, a lo que escuchan, es importante mantenerlos informados de manera clara y de manera coherente, de acuerdo a la edad que presente el menor y de acuerdo al nivel de comprensión que tenga. Informarles sobre lo que está pasando en un diálogo adecuado para ellos es lo más relevante en estos momentos. Empezar a crear un tipo de rutina en donde puedan ellos, los mismos padres o las personas que están cuidando de los niños, en caso que alguno de los progenitores tenga que ir a trabajar, es empezar a crear horarios pertinentes en los que se les marca a los chiquitines el tiempo para hacer tarea, el tiempo que va a ser para ocio, el tiempo que va a ser para divertirnos, el tiempo que vamos a aprender o aprenderemos
algo creativo, recreativo o formativo. Es importante que también una de las recomendaciones que les puedo decir a los padres o a los adultos que estén dentro del hogar es que mantengan horarios pertinentes y que aprendan a regular la información que estén recibiendo. Mi recomendación y las recomendaciones de varias organizaciones y grupos de lo que es del área de psicología mencionan que un horario pertinente y que se pueda establecer de manera clara en el hogar es que sea al mediodía o en la tarde donde puedan informarse o escuchar las noticias. Evitar estarlas escuchando mientras vas despertando, que es lo automático. Estamos acostados, tenemos el celular y ya estamos ahí escuchando o viendo lo que está pasando. Obviamente eso desencadena picos inmediatos en esa rutina, en ese día de ansiedad y de estrés. Nos estamos programando. Ansiedad. Eso es el punto. Por eso la recomendación es evitarlo hacer en la mañana, evitarlo hacer antes de dormir, que sea en un punto intermedio o en la tarde y que sean por fuentes oficiales. Regular como un alimento, no hasta llenarse, sino hasta que busques una satisfacción. Veamos como la información es igual a un conocimiento, pero hay que aprender a regularlo. Entonces, desde ahí partir. Estar claros que es algo real lo que está pasando, que lo veamos como una cuestión de naturaleza y que evitemos estar anticipándonos a desgracias fatalistas. Eso es lo principal, como padres y como adultos, es empezar a aprender a autocontrolarnos. Si nosotros no aprendemos a hacer eso, entonces pues obviamente los chiquitines van a estar doblemente ansiosos, hiperactivos, activos, alertas, tensos, ansiosos y angustiados. Entonces, si no aprendemos a establecer actividades, enseñarles, y eso es algo muy importante, que así se despierten y se quiten la pijama para que se rompa la continuidad que ya se esté presentando a nivel cerebral. Que se quiten la pijama o la ropa que utilicen para dormir y se coloquen una vestimenta para que se marque y se programe nuestro cerebro a que hay una rutina, que hay actividades que hacer y también evitar sobreexigirles a los chicos. Porque entonces no le estaremos ayudando a desarrollar el altruismo, para que ellos puedan entender que toda actividad que tenga que ver con la responsabilidad en casa, responsabilidad escolar, es necesaria para poder reforzar la estabilidad y la estructura familiar y el beneficio personal, claro está. Entonces, esas podrían ser mis recomendaciones. Empezar a programar actividades y entre esas actividades colocar 1 hora o 30 minutos en los que puedan divertirse los chiquitines y divertirse también los papás, o se puedan tener una actividad agradable, positiva, que genere pues esos momentos divertidos y genere emociones positivas, entre esas la alegría, ¿no? Dentro de esto, pensar positivo es la base. Y si no lo estamos haciendo, pues hay que esforzarnos a lograrlo por el bien de ellos y por el bien de nosotros, porque nosotros somos sus maestros. Y si de nosotros no aprenden, entonces ¿de quién van a aprender? Es muy interesante y muy importante lo que estás mencionando. Y créanme lo que es una preocupación realmente seria que miles de madres de familia están viviendo hoy en día en sus hogares. Porque realmente, amén de las actividades que realizan, y se están como habrá tomando con también algo casos que no lo puedan percibir como un cambio, puede pasar y sucede en las personas, madres o padres de familia que son amos de casa, amas de casa, pues no llegan a tener esta conciencia, ¿no? Son personas que se encargan de sus labores, de ir a comprar, que son las que en estos momentos se organizan para que no solamente sea una, sino sea las personas adultas que sean menos vulnerables a ir a hacer las compras. Entonces, hay casos en los que no llegan a haber ningún cambio, solamente el que hay más tarea, que están los chicos ahí y que hay menos tiempo para ellos, ¿no? Entonces, no verlo como algo desagradable, sino veámoslo como una forma y una oportunidad para volverse a unir, para mantener un diálogo, cosa que se ha perdido completamente en estas familias y nuestras familias mexicanas y en el mundo. No hay un diálogo. Y esto nos va a enseñar bastante a poderles enseñar a ellos cómo poder identificar sus emociones. Y también en nosotros, cómo las estoy identificando y cómo las estoy afrontando. Y esa es una enseñanza que no va a impactar en este momento, va a impactar a la larga. Entonces, aprendamos a desarrollar esta capacidad de resiliencia y a dar y generar niños resilientes.
ante cualquier adversidad. Ah, ujú. Entonces, eso es muy importante. Claro que sí. Actividades hay bastantes. Créanme que si buscamos en YouTube ahorita, tenemos esta gran oportunidad que a diferencia de hace siglos no había. Y que hoy Ujú. fácilmente podemos estar comunicados, fortalecer nuestros vínculos con nuestras redes de apoyo a partir de Skype, Duo, WhatsApp, Face. O sea, hay medios, Instagram, y poder ver videos que sean divertidos, videos que nos puedan enseñar tutoriales si no entendemos, y repasar también conocimientos que a lo mejor en algún momento se nos olvidaron. Y que también al estar con la tarea de los chiquitines nos ayuda a reforzarlos, ¿no? Entonces, toda esta crisis trae algo positivo. Es una muy buena oportunidad. Eso Todo es. eso que mencionaba. Ujú. En el terreno médico, ¿cómo saber si estoy contagiado? ¿Qué síntomas deben ponerme en alerta y qué es lo que pudiera yo hacer? Bueno, la definición operacional para decir que un paciente tenía o sospecha de COVID-19 ha ido evolucionando desde el principio de la epidemia hasta el día de hoy. Era muy importante antes el haber viajado o haber estado en algún país, primero una región de China, después Irán, después se fueron sumando varios países. Actualmente, digamos, ese antecedente de viaje ya no tiene tanta importancia. ¿Por qué? Porque hay dispersión comunitaria. Entonces, ¿qué síntomas puede tener? O sea, se han clasificado los síntomas y de base a eso poder nosotros organizarnos y tener en un paciente que pueda tener sospecha. Los tres cardinales que, digamos, más importante es fiebre, cefalea y tos. Esos son los más importantes. Encefalea, dije. Sí, dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza, fiebre, calentura, fiebre, dolor de cabeza y tos. Más otros síntomas que pueden tener como es el escurrimiento nasal, dolor de las articulaciones o las coyunturas, dolores generalizados. Ya sumado a eso se integra, ahorita lo que estamos tratando en el ámbito médico, en todos los medios, es tener como unas checklists para hacerlo práctico, porque pues si estamos suponiendo que van a venir muchos pacientes, tiene que ser algo muy, muy rápido, ¿no? Entonces nada más ir tachando, y cuenta uno, si tiene 2 más uno de estos, es positivo de sospecha. Entonces ese paciente sí hay que, ahora, ya es un caso sospechoso, digamos que pues tiene alguno de esos síntomas y ya dice el médico, lo revisó y dice, bueno, es sospechoso, ¿qué hacer? Pues lo primero que se debe de hacer es estabilizar la gravedad de los síntomas. Si son leves, pues va a ir a su casa a hacer aislamiento. Si ya el paciente tiene moderados, pues a lo mejor requiere hospitalización y pues si son severos, pues ya requieren otro tipo de tratamiento. Como persona, ¿qué puedo hacer? Si, por ejemplo, tengo síntomas, alguno de estos síntomas que mencioné, lo ideal es no ir a urgencias, sino ir a su hogar y notificar a los números que han estado divulgando. Por ejemplo, en el IMSS, incluso con la incapacidad se les está dando en los hogares, o está tratando que se les den en los hogares, y incluso anunciaron ayer que iban a dar un paquetito, le iban a enviar por vía postal un paquetito donde vienen algunos cubrebocas y eso para tampoco vaya a contaminar ahí a su familia. O sea, con el objetivo de que no salga ese paciente, se mantenga aislado en el aislamiento hogar y no siga dispersando la infección. O sea, lo primero es si tiene alguno de esos síntomas y no está mal, no se siente mal, no tiene falta de aire, pues es mejor ir a su domicilio y quedarse ahí. Y ya por medio de algún medio notificar a las autoridades para que vayan, sí, lo registren, lo tengan en un censo y vean si es candidato de hacerle la prueba o no. Y ya los otros tipos de pacientes que tienen esto, más digamos falta de aire o ya están presentando algún otro síntoma de gravedad, pues ese sí tiene que recurrir a un servicio de urgencias donde clasificarán el grado de severidad y qué es lo que van a tomar. Pero el grupo importante que lo mencionaba, en México
la estadística está variando un poquito, al menos la estadística a la que tenemos acceso, ¿no? En el mundo es 80% de todos los infectados tienen síntomas leves o asintomáticos. Eso es No muy, tienen síntomas. que no tienen ningún síntoma, pero Y tras tienen hecho. la infección. Ahí tienen la infección, no tienen la enfermedad. O sea, es una cuestión técnica, ¿no? Pero sí transmite. Pero sí transmite la infección. Entonces, en México está alrededor del 90% de los pacientes, esa es la estadística. Puede ser que no tenga ningún síntoma y tenga la infección y pueda transmitir la infección. Ese es el gran, digamos, la gran advertencia del punto de vista médico, porque cómo alertarte o cómo va a buscar ayuda o cómo va a llamar a notificar que está enfermo o que si no tiene ningún síntoma. Y este es el paciente que puede pues andar en la calle, puede andar en la playa, puede tomar alguna conducta irresponsable y transmitir la infección. Por eso la recomendación es la sana distancia para todos y salir o quedarse en casa, digamos como regla, y solamente salir porque sea algo muy necesario. Hay países en los cuales se ha hecho pruebas de manera masiva, ¿no? Sí, eso también, o sea, pues ya ve los llamados, queremos más pruebas y eso. Por ejemplo, en España, en Italia se empezaron a hacer ese tipo de pruebas ya a la población en general, o incluso en Corea del Sur, pero ya en la fase 3 de la enfermedad. O sea, son estrategias que se toman. Yo siento que es un tanto más por otra cosa, es por los recursos. O sea, si llevamos 4,000 y tantas pruebas, eso a lo mejor si nos ponemos a hacerla en una región, a lo mejor en Coaxi, en la región sur de Veracruz, se hubieran acabado esas pruebas en menos de una semana. Entonces, no sé, puede ser eso, puede ser la justificación que da el gobierno el estudio de contactos, que pues también es algo muy lógico. Y otro pues puede ser el desabasto de pruebas. Nadie hizo pruebas en las primeras fases, así como dicen a todo mundo. Nadie las hizo. Subdiagnóstico existe en todos lados. Donde está en Estados Unidos con todos sus recursos, no le están haciendo pruebas a todos. Sí. Doctor, bien. ¿Algún comentario en relación a este tema, Perla? Bueno, principalmente pues, es valiosa la información que está dando el doctor y creo que puede ayudar a muchas personas a poder disipar dudas y poder estar más claros con este panorama y ayudar a entender y comprender junto con los que rodean este tipo de situación y poder informar adecuadamente. Es importante, obviamente, que se tomen todas estas medidas preventivas y relevante. Pero también es importante aprender a cuidar nuestra salud emocional, porque también eso puede generar, y no sé si les haya pasado, que empiecen personas a somatizar los mismos síntomas. O en caso, por ejemplo, que vienen personas que ya tienen diagnosticado un trastorno de ansiedad, pues también eso detona y disipa otra sintomatología. Entonces, sí puede e impacta bastante toda esta información, porque hay otro sector muy vulnerable, que son este sector que tienen trastornos, que tienen estas dificultades emocionales o mentales, que sin duda pueden caer en cuadros agudos y en conductas totalmente disfuncionales. Sí, por ejemplo, la manifestación al menos de la ansiedad, que es la hiperventilación. Entonces, nos han pasado que llegan pacientes que tienen contacto con público y pues tosieron o le tosió a alguien y van a urgencias y llegan hiperventilando. Son pacientes que ya tienen previamente algún trastorno psicológico y pues llegan hiperventilando y pues obviamente genera estrés tanto a él, a la familia, ¿no? a los médicos, a todo, movilización de recursos, en fin, un montón de cosas. Pero que también hay que tener muy en cuenta, porque pues al final de cabo es una cuestión de salud también eso, o sea, no nada más los abuelitos, los diabéticos, sino también ese grupo de personas que muy bien la psicóloga pues lo trae a referencia, porque se nos olvida esa parte, se nos olvida de plano de las pacientes que pueden hacer, digamos, somatizar algún trastorno de ansiedad, y también esos pacientes nos pueden llegar a urgencias. ¿Por qué hacemos el llamado a no llegar a urgencias?
porque si conglomeran urgencias y a lo mejor es una persona que está somatizando, pero ahí en urgencias si hay alguien que tiene los síntomas y tiene la infección, pues ya tiene más riesgo de contraer la infección por haber ido ahí. Entonces es tratar de evitar y que vaya a urgencias al que realmente lo necesite. Sí. Es muy importante, y me dirijo a quienes nos están viendo a través de la plataforma de Facebook, que envíen sus preguntas, no se queden con las dudas. Este es el momento, estamos con especialistas, con personas que nos pueden ayudar a enfrentar las características o los problemas de esta pandemia. Es también muy importante, y lo hemos repetido constantemente, el informarse adecuadamente. Hay que decir que todos los días a las 7 de la noche, el gobierno federal, a través de las redes sociales y a través de su plataforma digital, tienen una conferencia de prensa donde informan del coronavirus al día. Esto también no es necesario que lo vea a las 7 de la noche, a las 9, 10 de la noche usted puede abrir su computadora y ahí va a estar. Y en este momento pues le pedimos, ayúdenos con sus preguntas, porque este programa también va a quedar grabado. Al rato algún familiar o usted mismo, si lo quiere volver a ver, puede verlo, y sus preguntas son muy importantes, son importantísimas en estos momentos. Ya hablamos de la situación de los cubrebocas, ya hablamos de la situación de por qué las personas de la tercera edad son un sector muy vulnerable, también del qué pasa en el caso de los niños y el coronavirus. Bueno, y las personas de edad mediana, ¿qué pasa con ellos? Bueno, o sea, a ver, si vamos a caracterizar cómo, digamos, tratando de generalizar cómo es esta enfermedad, pues la mayoría de los pacientes, repetimos, pueden cursar con síntomas leves, es decir, dolor de garganta, algún escurrimiento nasal, quizás alguna fiebrecilla, y eso es quizás algo beneficioso. ¿Por qué? Porque ya esa persona también que cursó con síntomas leves y pasó la enfermedad, pues ya generó inmunidad para el virus. Hay algo que se ha mencionado, estaba revisando los otros días, que es la inmunidad en rebaño, que se obtiene con la vacunación. O sea, hay una inmunidad que se va expandiendo y sirve también de barrera para que se vaya deteniendo la infección. Claro, para poder llegar a detener esta pandemia, pues hay que tener un gran número de casos, como pasó en China o en algunos otros países, y donde no ha llegado, digamos, a ese punto de inflexión en Italia ni en España, ni en Estados Unidos. O sea, sigue avanzando la epidemia. Pero la mayoría de los pacientes jóvenes o en edad, en adultos, va a pasar como una infección leve, una enfermedad como una enfermedad leve o asintomático. Y no por esto tampoco, porque a veces se confunde cuando dice uno, no, es que tranquilos, o sea, 80, 90% de los infectados van a tener síntomas leves o no van a tener ningún síntoma. O sea, cuando decimos esto no es para que minimicen el riesgo, tampoco es para que, digamos, hagan más grande de lo que es el problema, sino en la justa medianía, ¿no? Ahí, con precaución. O sea, estos pacientes no porque tengan síntomas leves y eso, pues ya pueden, digamos, por probabilidad vaya a tener pocos síntomas o ninguno, pues digamos vaya a minimizar el riesgo y diga, no, pues a mí no me va a pasar nada porque yo tengo 20 años, no tengo ninguna enfermedad y pues si me da, no me va a pasar nada. No, porque él lo va a propagar y se lo va a poder, le va a poder llevar ese virus y puede infectar a sus papás, a sus abuelitos, a sus hermanos. O sea, ese es el real el enfoque que debemos de tener cada uno, que no es tanto a veces lo que me pueda pasar a mí, sino que yo no vaya a transmitir la infección a algún grupo como es los adultos mayores o alguna embarazada o alguien que tenga alguna enfermedad crónica
y que ese sí se vaya a poner en riesgo y que sea un familiar o alguien querido. Entonces, ese es lo que pasa en la mayoría de este grupo de población y no por eso no hay que minimizar el riesgo. O sea, las recomendaciones es para todos. Correcto. ¿Qué pasará con las mascotas? Dicen, bueno, si viene, se supone que el virus viene de... ¿Es una suposición? ¿Es una teoría? De que venga No, de o un sea, animal? ya está demostrado que vino de un animal y hubo digamos, una infestación a ¿De un un ser murciélago? humano, de un murciélago. Bueno, ahí pues he leído varias cosas, ¿no? Que ese murciélago, una serpiente, y ahí adquirió el virus, estos receptores para poder infectar al ser humano. Pues realmente ya eso es el punto de vista muy teórico. Lo importante es que tenemos la infección. Cuestión de las mascotas. O sea, el coronavirus no es ni la primera ni la última infección que viene de un animal hacia el ser humano. O sea, los que tenemos mascotas o tenemos algún perrito o algo, las recomendaciones son siempre, porque hay otro tipo de zoonosis, hay otro tipo de enfermedades que se transmiten de animales hacia el ser humano. Aquí es muy mentada la leptospirosis. Esa se transmite por el orín contaminado de las ratas, de los cerdos y de algunos otros animales. Se ha descrito incluso también en la cuestión de los perros. Pero no es que no tengamos mascotas, sino hay que tenerlas en su lugar. O sea, yo siempre he dicho, las mascotas, yo tengo mis perros y los quiero, pero son perros. O sea, no puedo humanizarlos tampoco. Pero bueno, ya ese es otro tema y muy polémico además. Pero, o sea, ante esta situación, pues más que nada tener las medidas higiénicas necesarias, ¿no? Para que no coronavirus, pero otras enfermedades nos puedan transmitir nuestras mascotas. Es muy interesante. Algo que me gustaría reiterar y que lo habíamos comentado en otra entrevista, doctor, es la cuestión de la incidencia que en un momento dado podría dar, ya que estamos viviendo casos de dengue y de influenza, que esos son muy reales y incluso hoy en algunas colonias estuvieron fumigando porque se sabe que existen por ahí un pequeño problema de dengue que se está presentando. Si hubiera una incidencia entre una persona contagiada de dengue y coronavirus, sería complicado. Sí, o sea, estamos hablando de que el virus, o sea, si cuando lo adquirimos y tenemos una inmunidad, digamos, baja por alguna enfermedad, pues es donde adquiere mayor, digamos, fuerza y puede tener algunas complicaciones o puede provocar algunas complicaciones. En cuanto al dengue, pues nosotros vivimos con dengue todo el año, ¿no? Hay momentos donde hay un poco más, un poco menos, y pues indudablemente alguien que tenga dengue no excluye que pueda tener otra enfermedad. O sea, hay que tener mucho cuidado con estas cuestiones, no descuidar por el coronavirus, no descuidar las otras medidas de prevención. O sea, lo que también platicábamos es que estas medidas de prevención ya deben de ser parte de nuestra cultura. No ahorita por el coronavirus, influenza tenemos también todos los años. Estaba revisando cifras en lo que va del año, van alrededor de... Sarampión también que está saliendo. Hay alrededor de 200 muertes por influenza en lo que va del año en el país. O sea, es algo también que tenemos que tener cuidado. ¿Y cuáles son las medidas para prevenir la influenza? Las mismas para el coronavirus, el saludo de manos, el beso, no llevarse las manos a las mucosas. Entonces... ¿Y ya hay vacunas? Y hay vacunas, pero pues la gente no se vacuna, esa es la realidad. Yo he hecho mi campaña de vacunación. ¿Qué es la falta de conciencia de autocuidado? Sí, compañeros, porque yo lo hice. Sí. Me entero y me dan las sugerencias, es que vete a vacunar. Sí, pues sí, o sea... ¿Para qué? Exacto. Entonces... Y coinfección de coronavirus, influenza, sí se ha reportado. Pero imagínense, 2 gérmenes agresivos en un cuerpo, pues, aunque seas Hulk, pues te va a tronar tu inmunidad. Correcto. Bueno, pues ya llevamos más de 1 hora con el programa.
yo dejo la invitación abierta. Creo que este ejercicio es muy valioso, muy importante. Y para más adelante, porque es un asunto que todavía vamos a estar estamos a la orden. enfrentándolo. Entonces, ahí dejo esa invitación abierta. Igualmente al público, pues, decirles que esto lo hacemos, vaya, con ese objetivo, de informar con objetividad. Y, psicóloga, ¿algún comentario antes de irnos? Bueno, las recomendaciones ya las fui haciendo conforme íbamos hablando, pero sí es importante, mantener horarios claros de sueño. Eso hay que establecerlo, tener un horario claro para poder ir a dormir, para ir a despertar, ejercitarse, aun cuando estamos en aislamiento, darles esa enseñanza también a los niños y también a uno mismo para poder regular también y secretar lo que viene siendo serotonina y poder facilitar el tener estados emocionales más positivos. También el contacto con la naturaleza, hay algunos que pueden y tienen la oportunidad, los que son de rancherías o de ejidos, que están en este contacto, que algunos de los que estamos aquí en el mero centro de las Chiapas, pues es difícil. Para los que tienen, que será patio, o tenga pues la oportunidad de estar en contacto, salir que toque el sol la piel para también generar más defensas. Eso es algo muy recomendado que quisiera dejar. Establecerse actividades o aprender algo, eso es la tarea también que podría generarse en esta cuarentena para cada uno de nosotros, ya sea por medio de tutoriales. Están saliendo varios cursos en línea por parte de la UNAM, varias universidades están enlazándose y dando esta oportunidad que es maravilloso ver cómo algunas instituciones y algunas personas se están haciendo resilientes y generando. Hay varios colegas también que en línea, en Facebook, en Instagram, están dando algún servicio para familiares, para personas o que presenten con niños de Asperger que tengan alguna dificultad de desarrollo, cómo poder trabajar desde casa este tipo de circunstancias. Hay bastantes colegas que están apoyando en esta situación y pues solicitar, en dado caso, que vean que los estados emocionales o los estados anímicos prevalecen más de 15 días o que viene esta alteración de sueño, esta alteración de la comida, dificultad para concentrarse, pues no dudar en solicitar una ayuda con un especialista. Si tienen su especialista o algún terapeuta, pues vincularse y contactarse por videollamada. Lo más importante es que no se descuiden para que esto no les deje una huella y un malestar emocional y los vulnere no solo en este momento, sino los vulnere más adelante. Esa sería mi recomendación. Muchas gracias, Perla. Doctor. Bueno, pues el mensaje creo que es reiterativo, ¿no? Sobre las medidas de prevención. Son medidas que suenan muy sencillas, pero han sido muy difíciles de poder implementar en la población y son las que tienen impacto para poder detener esta enfermedad. Y no cuestan, digamos, prácticamente nada, que es el lavado de manos, evitar el saludo, evitar el beso, no llevarse las manos ni a los ojos, ni a la boca, ni a la nariz, mantener el distanciamiento social, que es muy complejo, pero pues suena muy sencillo, pero ha costado mucho y realmente detiene la dispersión de la enfermedad. Y pues como médico, y ha sido ya viral, ¿no? Yo les puedo decir el mensaje que yo me quisiera quedar en casa, no puedo, tengo que trabajar porque tenemos que atender a los pacientes, pero el que puede, que sí se quede en casa. Correcto. Pues agradeciendo infinitamente la disponibilidad del valioso tiempo, doctor David, psicóloga Perla, y pues bien, todo es para contribuir con la información. Le agradecemos a ustedes su valioso tiempo también para atender este programa, por sus preguntas y por todo lo que se puede ir generando en los próximos días. Hasta luego. Ya. Listo. Ahora sí podemos decir que Loreda es un pendejo. Como el de allá, ¿no? Que Loreda y López.